Estamos grabando y vamos a compartir. Bueno, la presentación que hoy vamos a dar es acerca del producto Prado Extra. Antes de hablar del producto en sí y de ver algunas fotos y demás, perdón, chico. Quería recordarles, digamos, las charlas que ya se han dictado. La que dio Stanislao Díaz Falú, están acá los links de YouTube para que lo puedan rever. En la que se habló algo de la problemática de renovales y malezas en las pastizales y algunas ideas de cómo aplicarlo y de lo que de las cuestiones a tener en cuenta. Después pasamos al producto Pastargol, la segunda charla, donde se habló de estrategias de control de algunas de las malezas. Y la semana pasada tuvimos la de Sendero, hablando del control químico de Vinal y Prosopis en general. Así que bueno, aquí lo tienen. Cualquier cosa va a quedar al final de la presentación, el mail mío y el de Mauricio Bacigalupo, y ahí si no han podido copiarlo, nos lo piden. Voy a explicar un poquito cómo se va a desarrollar el seminario de hoy. Vamos a hacer una breve introducción del efecto de las malezas sobre las pasturas, una introducción que va a ser de por qué el uso de los controles y cuanto antes son más oportunos. Luego vamos a entrar de lleno al producto, con cómo se posiciona, los segmentos que ocupa, el espectro, las recomendaciones de uso y las recomendaciones a tener en cuenta. Algunas fotos con aplicaciones que ya hay y una síntesis. Bueno, al implantar una pastura, siempre buscamos la menor competencia de malezas, obtener un pastoreo uniforme, logrando óptimos rendimientos y la óptima capacidad de carga. Al estar estas malezas adaptadas al lugar, ellas comienzan a aparecer, en especial las herbáceas anuales y perennes, compitiendo con las gramíneas por agua, luz, nutrientes y espacio. El ganado comienza a seleccionar los lugares para alimentarse, incrementando la presión de pastoreo en áreas libres de malezas. De no tomar ninguna medida al respecto, para controlarlas, el proceso continúa y prácticamente todo el área de pasturas es cubierta por malezas, quedando menos espacios con gramíneas, impactando en la productividad forrajera y por ende en la producción de carne. Hay un alto impacto sobre el pastoreo, obligando al animal a hacer grandes recorridos y gastando energía para su alimentación. Con el paso del tiempo, a las malezas herbáceas, anuales y perennes presentes se le van sumando las arbustivas y leñosas, haciendo esto que se concentre más el pastoreo en áreas libres de malezas y lo que provoca que el animal vaya realizando senderos en busca del alimento, degradando el potrero aún más. Esto se va agravando cada vez más, y al mismo tiempo tenemos más malezas semileñosas y arbustivas, sumándose a las herbáceas presentes. El pastoreo es limitado, con poca posibilidad de recuperación de la pastura después del mismo, por el nivel de competencia. Acá se va viendo cómo va disminuyendo la carga que teníamos en el inicial en el potrero. Todos tenemos alguna de estas 5 situaciones planteadas, pudiendo ocurrir inmediatamente después o durante la implantación de las pasturas, y que se incrementa a través del paso del tiempo, llevando a una pérdida de la productividad del lote y por consiguiente del establecimiento. En cualquiera de los casos, usted necesita intervenir, y para ello ustedes necesitan o cuentan con el soporte de Corteva y de la red de distribución para monitorear, acompañar y evaluar la mejor alternativa que resulte para recuperar la capacidad productiva de su potrero y por ende de su campo. Planteado esto y hablando un poco de las malezas herbáceas y semileñosas y leñosas, es como nosotros segmentamos
las distintas alternativas para ir colocando también los productos que tenemos. Algunos de ustedes ya estuvieron en las otras charlas, es un poco repitente, pero bueno, se va renovando el público. Entonces, tenemos a Tocon Extra, sin hablar en profundidad del producto, sirve para aplicaciones al tocón, cortando la planta, o sin cortar la planta para aplicaciones basales sobre el tallo. Sendero, del cual ya hablamos, y para más información están los datos de la presentación. Para lo que es vinal, prosopis y algunas otras leñosas que pueden estar en conjunto con estas leñosas. Pastar Gold, que también hace unos 15 días se presentó, que es el reemplazo del pastar que hoy está en el mercado, y que va desde semileñosas a leñosas, con alguna pata que pueda entrar en alguna herbácea. Y Prado Extra, que es el que vamos a hablar hoy para todo el segmento de herbáceas y semileñosas. Prado Extra es un producto que ya tiene un par de años en el mercado. Es un herbicida selectivo que controla, como dijimos, fundamentalmente latifoliadas, o sea, malezas de hoja ancha, herbáceas y semileñosas, en mantenimiento de pasturas gramíneas implantadas y naturales. Es una mezcla de aminopiralide 2,4-D. Este 2,4-D es el que le da un amplio espectro de malezas, sumado al atributo de aminopiralid que le da contundencia en los controles, más un grado de le aporta residualidad, pudiendo llegar el producto al suelo, mucho más residualidad aún. Dijimos amplio espectro, algunas de las malezas que controla: rama negra, escobadura, sida rombifolia, el tutiá, chilcas, senecios, vernonias, algunas otras malezas que vamos a ver en la presentación. ¿Cuándo se va a aplicar esto? Esto, a diferencia de los otros productos que fuimos presentando, donde había un momento óptimo, esto va a tener dos momentos óptimos: condiciones intrínsecas de la maleza, y como tenemos malezas herbáceas a lo largo de todo el año, en el caso de las leñosas que hemos presentado antes, tienen un crecimiento normalmente, lo que es primavera, verano, otoño. Acá vamos a tener algunas herbáceas primavero, estivo-otoñales, y otras otoño, invierno, primaverales. Entonces, durante todo el año se puede llegar a aplicar este producto. Hay que tener activo crecimiento en las malezas, abundantes hojas, y hay que tener en cuenta también las condiciones ambientales en el momento de la aplicación, como es la temperatura, humedad relativa, que lo vamos a ver más adelante, y el viento. Al producto lo podemos aplicar de diferentes formas. Podemos aplicar como mochila, ya sea para manchoneos, para plantas aisladas, en el caso de chilcas, por ejemplo, que crezcan, vayan creciendo, se puede ir haciendo aplicaciones puntuales, o algún repaso de alguna aplicación de área total que haya fallado, y bueno, han quedado algunos chanchos, algunas plantas que no hayan sido tocadas, ya sean porque eran más altas, o porque quedaron debajo de otra planta y no llegó. Se puede aplicar con avión, obviamente para altas densidades de malezas, cobertura total de malezas en el potrero. Potreros que no tengan árboles o muy aislados, porque si no le dificulta el vuelo al avión o la llegada de producto, y es la de mayor velocidad de aplicación. O con aplicaciones terrestres, también muy similar al avión, pero acá ya podemos tener árboles y la máquina va esquivando, ya sea con este tipo que está más especializada para silvopastoriles, para el control de renovales, pero puede entrar esto, o puede entrar algún mosquito en el caso de que la pastura, digamos, no tenga árboles en el medio, por ejemplo, una grama que no necesita de sombra, es más, prefiere el sol, entonces ahí que se contamine con maleza, se puede aplicar perfectamente con un mosquito de agricultura. Este es algún seteo de la máquina hoy que está aplicando en renovales, en el caso de tener algunos árboles y que puedan ir aplicando. Acá los caudales recomendados van a ir de entre 80, que es lo que hoy se usa en agricultura para las herbáceas, hasta 150 o 200 litros en el caso de lo que son chilcas,
osunchos la parte noroeste, es la misma planta, digamos, pero para NEA es chilca, para NOA es suncho. El tamaño de gota acá es fundamental, sobre todo para esta maleza en particular, pudiendo ser más chico este tamaño para lo que son las demás herbáceas. Y cuando veamos el proceso de mezcla de tanque, vamos a tener que tener un punto fundamental en lo que es la calidad de agua, y ahí lo explico un poquito mejor, como para ir avanzando. Algunas de las maquinarias con las que se puede llegar a aplicar, como les dije, si me permiten pongo el puntero. Es un mosquito viejo, un sanelo viejo que se adaptó para renovables, pero perfectamente puede aplicar con esas alas. Puede cubrir un ancho de cerca de 18-20 metros de ancho de trabajo, pudiendo aplicar todas las situaciones. Este también es el Bunget, que es un solo pico. Vamos a ver una máquina trabajando en renovables, pero tranquilamente lo puede hacer en herbáceas y en chilcas o suncho. Esta es una máquina más adaptada al renoval por semejante tractor, digamos, no necesitamos tanta fuerza en las herbáceas, pero bueno, son algunas de las ideas. Turbiones, distintos turbiones, una máquina que se puede hacer en el campo con algunos ingenios. Y esta es una máquina que no tuvo mucho éxito acá, que es una especie de Weedit o Weedseeker, que detecta la maleza, tiene unos sensores en cada uno de estos paneles, detecta la maleza y aplica solamente a la maleza detectada. ¿Qué pasa? No tuvo mucho auge, porque normalmente hay mucho polvo, mucha tierra dando vueltas, se ensucian los sensores, se tapan y no detecta, y terminan habiendo muchos chanchos de aplicación. Como les decía, el Bunget, una idea de cómo aplica, mostrarles, para los que ya lo han visto, pido disculpas, pero bueno. Podemos hacer de cuenta que en vez de ser espinillo, en este caso pueden ser chicas, y se puede aplicar de esta forma, y normalmente chilca o suncho tapan mucho más la superficie del terreno. Pasando a lo que es aplicación aérea, esto es más versátil, digamos, sobre todo lo que es herbáceo, a lo que es leños, a lo que es semileñoso, en el caso de chilca, suncho, o bernoñas que se pueden hacer con avión. Preferiblemente lo que recomendamos es la boquilla CP, que es la más adaptada a aplicaciones aéreas para este tipo de malezas que tienen alta cantidad de cera y que hacen un volumen importante de planta, y hay que llegar hasta abajo para mojar bien y que actúen bien los productos. Pero también se puede usar la boquilla Micronair o la rotativa, que lo que hace es romper con esas canastitas de acuerdo a la velocidad que dé vueltas, rompe más o menos la gota, entonces hace más grande o más chica el tamaño de gota. Para lo que son chilcas y sunchos volvemos a recomendar los 400 micrones de tamaño de gota, se regula muy fácil con estas paletitas, tratándola de poner entre 10 y 20 grados con respecto a la dirección de avance. Los pilotos más o menos ya lo tienen aceitado esto, o por lo menos con los que sugerimos trabajar. Hace ese tamaño de gota. Por ahí, si lo que vamos a hacer es alguna otra de las herbáceas que no se pueden hacer por tierra por X razón, por ahí, este tamaño de gota no es tan importante, y podemos usar tamaños de 150, 200 micrones como se usa en agricultura. Lo que está por debajo es un ensayo hecho para demostrar por qué requerimos bastante cantidad, digamos, de caldo. Estamos hablando de 30, 40 litros para lo que es chilca. En este caso, el ensayo está hecho sobre una leñosa, pero bueno, es para reforzar bibliografía que venía desde Brasil, que venía desde Estados Unidos, que ya tienen mucha experiencia con estas aplicaciones.
y necesitamos, como les dije, hace volúmenes muy grandes de planta y necesitamos llegar bien hasta abajo, porque si bien, como les repito, son sistémicos, la sistemia es vertical, o sea, aplicado a una rama o una parte de la planta, baja verticalmente y no se mueve horizontalmente, no tiene, si aplicamos la mitad de la planta y la otra mitad, no hay un movimiento que diga, bueno, se va a a la otra parte, como lo puede hacer algún otro herbicida en el mercado, para otros usos, y esa parte que no es aplicada queda viva y puede regenerar la planta en muy poco tiempo. En el caso de las herbáceas, 10, 15, dependiendo qué herbácea sea y sea solamente eso, hasta ultra bajo volumen se puede llegar a utilizar, no hay ningún problema, pero sí hacer hincapié en lo que es la semileñosa como el chilca o suncho. Necesitamos grandes volúmenes, por lo menos no menos de 20 litros de caldo y ese tamaño de gota requerido. Sobre todo también para disminuir los posibles derivas que vamos a ver más adelante. Pasando ya a cómo mezclar el producto para aplicarlo, el primer punto y que debemos tener los mayores de los cuidados es tener agua de buena calidad. Si no conocemos el agua, hacer análisis para saber dureza, pH y turbidez. Si la dureza es menor a 300 partes por millón, es un poco más fácil corregirla. Posiblemente con sulfato de amonio lo hacemos. Si es mayor, ya tenemos que usar correctores específicos para secuestrantes específicos. Y es un tema importante también el pH de la solución, que debe estar cercano a 7, entre 6 y 7 para que funcione mejor. Una vez que tenemos corregida el agua es lo más transparente posible, porque la turbidez es por causa de algún coloide en el agua, puede ser una arcilla o algún otro producto, o por materia orgánica que hay en el agua, cuando se usa, por ejemplo, de algún tanque australiano o de algún pozo abierto, tienen esta contaminación por algas o algún tipo de microorganismo, y lo que hace por ahí es secuestrar algo de producto, haciendo que la dosis que nosotros estamos aplicando no llegue por completo a la planta, disminuyendo la efectividad obviamente del tratamiento. En segundo punto, colocamos el producto Prado Extra en la dosis recomendada, de acuerdo al tipo de maleza, que lo vamos a ver en un ratito. Y por último, que nos salió el número 3, perdón, el resto de los coadyuvantes, que es el aceite requerido, estamos hablando acá hablamos 1,5, pero es en porcentaje el 1% del caldo que estemos tirando o arrojando por hectárea. Y en el caso de que hagamos con avión y haya algún problema de que no podemos controlar mucho los vientos y demás, o haya algún cultivo susceptible cercano, que lo tenemos que tener muy en cuenta, se puede usar algún antideriva, o usar algún otro surfactante para aplastar más la gota y que tengamos más llegada todavía del producto. Dentro del día de aplicación, los 3 factores fundamentales a tener en cuenta: la humedad, la temperatura y el viento, siendo primordial la humedad, que sea por encima del 40%, si no empezamos a perder llegadas o impactos por evaporación, porque se desintegra la gota antes de llegar al blanco. Lo mismo por viento, debería estar entre 3 a 10 km por hora, ¿no? El óptimo, siempre más cercano a 3, mucho mejor. Menos de 3, o sea, viento cero, puede producirse algún tipo de inversión térmica. La inversión térmica es cuando ustedes ven algo de niebla en el campo, o hay algún incendio cerca y el humo se mantiene estable, o por ejemplo a la tardecita cuando sale algún vehículo por los caminos de tierra y queda esa estela de polvillo que no se mueve más. Eso marca, digamos, que no debemos hacer una aplicación ahí, porque el producto, así como queda el polvo suspendido, queda esta aplicación suspendida, y en el mejor de los casos, cuando se revierte la situación, puede caer el producto donde lo arrojamos, o puede irse con el viento y controlar
malezas del vecino o hacer daño en cultivos del vecino, o nuestros también. Y la temperatura, que es la de menor importancia, que debería ser por debajo de los 30 grados, por ahí hay condiciones que la temperatura está en 32, 33, 34 grados, pero tenemos humedades altas, entonces podemos seguir aplicando. Lo que siempre debemos evitar en todos estos casos es la inversión térmica, como les dije, la deriva, son los dos fundamentales a evitar. Y bueno, turbulencias fuertes que se dan en días muy calurosos y con mucha humedad, también puede haber esta turbulencia como un tipo, un torbellino, ustedes lo ven como un remolino que se genera, corrientes de convección y evaporación por todas estas condiciones que le dije. En cuanto a las dosis que se pueden aplicar en las malezas que hoy tenemos probadas y algunas más, senecio, dependiendo si está en estado vegetativo o reproductivo, y vamos a ver algunas fotitos. Para el vegetativo, 1,5 litros, 1,600 litros es suficiente. Ya si se va reproductivo, necesitamos aumentar la dosis a 2 litros, de reproductivo que esté con flores. Verdolaga es la más simple, con 1 litro lo podemos controlar. En el caso de chilca o suncho, ahí tenemos que tener muy en cuenta un poco el historial del lote, si por ahí se ha rozado mucho, si se ha cortado mucho con alguna desmalezadora o se ha hecho algún trabajo de rolado, bueno, ver cuán grande es el pan de raíces que hay abajo, con lo cual ahí vamos a tener que irnos a mucho más cerca de 3 litros por hectárea. Y si viene de semillas, son plantas chicas que no superen 1,5 metros de altura, podemos jugar con 2,5 litros y vamos a controlarla bien. Escoba dura es, como su nombre lo indica, es un poco más dura, es una semileñosa pequeña en esta parte en estas latitudes. En la parte de Centroamérica, por ejemplo, llega a crecer hasta metro y medio, por las condiciones allá de humedad y temperatura. Acá rara vez pasan los 60, 70 centímetros, pero es bastante dura para controlar. Entonces necesitamos esa cantidad de litros, de 2,5 litros por hectárea. En el caso de la Vernonia, para la gente de Enea, también, si está en vegetativo, 2,5 litros, si está en reproductivo, 3 litros. Y para el caso de rama negra, que normalmente crecen en lotes ganaderos, de 1 litro a 2 litros también, si está en vegetativo o si está en reproductivo. Para mostrarle un poco de fotos, el control con herbicidas es definitivo, no así si lo llevamos al caso de que no se va a hacer nada, por ejemplo, con las herbáceas, porque se larga el animal, por ahí algunas herbáceas han semillado, el animal defolia, come algunas de estas herbáceas, pero ya la semilla queda y va a venir una nueva camada de malezas compitiendo con el pasto y, bueno, perjudicando la productividad. En cambio, esto permite que si hay alguna semilla de pasto donde se controló la herbácea, pueda germinar y seguir produciendo más pastura. Algunos ejemplos, por ejemplo, en Vernonia, en esta escoba blanca en el NEA, cómo queda un lote sin aplicar y el lote aplicado ya a los 45 días. Este para el caso de chilca o suncho, que es la misma maleza. Esta es en el norte de Córdoba, ustedes ven toda esta parte que ha sido aplicada con 2,5 litros por hectárea. Era una planta de 1 metro 20 de alto. Al lado tiene el testigo que siguió creciendo. Una foto posterior, o un tiempo posterior, cuando vimos que había mucho más producción de pasto, es más nítida, pero bueno, hubo problemas con la cámara y no pudimos tener esa foto más reciente. Una misma situación, esto es en el centro norte de Santa Fe, cerca ahí de La Rubia, una aplicación de Prado Extra ya bien comercial, donde pueden ver a su derecha el testigo sin tratar, cómo crecieron las plantas. Esas plantas tenían por lo menos 2 metros de altura, 1,5 metros cuando se aplicó. Las otras siguieron creciendo y bueno, cómo quedó el lote.
La pastura que hay abajo es una pastura natural, por eso no hay un mayor desarrollo, pero al poco tiempo se cubrió de pasto. Senecio, que le había dicho, en este caso se aplicó en estado vegetativo, lo que ustedes pueden ver acá en el testigo que floreció es porque siguió el ciclo y llegó a florecer. En este estado, si tuviésemos que aplicar, vamos a los 2 litros, y la contundencia del producto está a la vista. Obviamente liberando todo esto a que el pasto por abajo crezca y se exprese y ya no haya más competencia por luz, agua, nutrientes y por el mismo espacio. Ahora vamos a ver un breve videito de una aplicación que se hizo para rama negra, un lote de Gatton, pero que había sido muy atacado por rama negra como mayoritaria y había otras solanáceas y otras especies más. Esto es en Formosa. Acá se puede ver que había un poco de viento, pero bueno, siendo una aplicación terrestre con el botalón bajo y la gota que hace esa máquina es bastante grande, entonces no hay problema y es un campo ganadero, o sea, no hay problemas mayores. Lo importante es tratar de evitar estas situaciones casi al extremo, porque bueno, no hay riesgos de lotes vecinos, pero como les dije, la gota, en vez de quedar en esta zona o la aplicación en esta zona, puede irse a otro lado y no tenemos la eficacia que buscamos. De todos modos van a ver en fotos, esta era la situación inicial, la antes. El 4 de octubre del 2017. Y este es el después, un mes después, donde se pueden ya ver los manchones donde había malezas y algunos manchones de pasto. Un detalle más cercano al mes de aplicado del tamaño de la rama negra, era bastante importante. Otra más contrastante. Y a los 4 meses de aplicado, cómo fue avanzando el pasto. Esta es otra aplicación de Anfunes, en Córdoba. En este caso había algo de gonfrena, algo que no estaban registrados ni probados, pero bueno, estaban dentro del complejo de solanáceas, dentro de lo que era Solanus y cimbrifolio, el tutiá, que hay en campos que dicen que son buenos cuando hay esa presencia. Había gonfrena, borreria, senecio y demás, sobre una pastura de coloratum, Panicum coloratum. Aquí pueden ver algo de senecio florecido, algo de estas solanáceas, más de estas solanáceas. Esto es gonfrena. Por debajo se puede ver el después. Esto debería estar más alto, pero como vieron en la aplicación había un caballo y había varios caballos, bueno, estuvieron pastoreando y es lo que hace, que les dije al principio, el animal empieza a comer donde está más limpio, elige el pasto y no la maleza. Entonces pareciera que está más alto en esta parte, pero en realidad ya tiene varias comidas acá y está libre de malezas. Acá pueden ver algún manchoncito que quedó de gonfrena. Aquí tienen la gonfrena controlada totalmente. Y esto es para tomarlos entre comillas, pero es un ensayo que en algún momento hicimos desde Corteva y que lo replicó el grupo Río Seco, en el norte de Córdoba. Y bueno, nos compartieron los datos. Acá probaron Prado Extra a 1,5 litros y Prado Extra a 2 litros
previo al maíz, con controles entre el 70 y el 85%. Eso es lo que se aplicó, más o menos. Al día de hoy puede haber habido una variación en estos días por tema dólar y demás, pero bueno, está inestable. Alrededor de 32, 35 dólares por hectárea se aplicó Prado Extra, glifosato y aceite, frente a lo que normalmente hacían en el manejo, con una aplicación en octubre de todo ese mejunje, flumioxacin, 2,4-D, glifo, más una aplicación. En noviembre, o sea, a los 30 días más o menos, octubre, noviembre, sí, a los 30 días, una segunda aplicación para golpearla más, porque la primera no alcanzaba, con 2,4-D, con piclorán, con glifo. Y a los 10 días, un doble golpe con paraquat y atracina, gastando prácticamente el doble y con un control, en el mejor de los casos, de un 70%. Y digo, en el mejor de los casos. Esto, como les digo, es para tomarlo con pinzas en lotes muy infectados y bueno, que no haya otra alternativa, se puede llegar a usar. Con la salvedad de la rotación, digamos. Acá deberíamos ir a maíz este año y a maíz el año siguiente. Está complicado el tema de la siembra de soja el año siguiente, porque puede haber algún carryover, algún resto de este producto que pueda afectar a la soja el año siguiente. Pero bueno, normalmente los lotes no están el 100% afectados y podemos ir ganando el espacio. Vuelvo a repetir, es para tomarlo entre comillas y con pinzas a esta aplicación, pero se puede utilizar. Y acá tenemos varias fotos, digamos, de complejos de malezas. Este producto fue muy aceptado en Bolivia. Ellos llegan a vender muchos litros al año y el productor ganadero lo aceptó bien. Ustedes pueden ver el antes, donde todo eso marrón, prácticamente en un 60-70% es maleza, y el mismo lote pueden ver este arbolito, que es el mismo que este, al año siguiente o a los 6 meses, en este caso es mucho más rápido, cómo se expresó esa pastura y cómo pagó con creces la aplicación. Lo mismo, un complejo grande de malezas. Acá pueden ver esta palmera y esa palmera, posiblemente, o este árbol, digamos, y haya sido alguna aplicación aérea por el tamaño de las plantas. Hoy no están y creció el pasto. Un lote implantándose donde había mucho porotillo, entre otras de las malezas, y cómo logró implantarse. Pueden ver este árbol, que es el mismo que este. Más fotos similares de los controles y cómo se expresa la pastura y cómo podemos recuperar muy rápido la inversión hecha. Y bueno, como síntesis, podemos decir que es un producto excelente y de contundente control de estas malezas de hoja ancha, herbáceas y semileñosas, en mantenimiento de pasturas gramíneas. Tiene una residuabilidad de control de nacimientos de semilla en el caso de que el producto pueda llegar a suelo. Es de amplio espectro de control, como lo dijimos al principio, y es de excelente selectividad en las gramíneas forrajeras. Hasta acá estaría la presentación. Si hay preguntas vía chat, ya lo abrimos. Están mis datos por cualquier duda. Y bueno, para los que estuvieron conectados, también como charlas anteriores, hay una promoción que va hasta el viernes que viene. Esto es a partir de 100 litros de compra, bonificaciones que varían del 8 al 15%. Deberían enviarnos un mail a mí o a Mauricio Basigalupo con el asunto de promoción seminario jueves 14 de mayo Corteva, y bueno, vemos de contactarlo con la persona que haga falta y vemos cómo lo podemos
atender. Bueno, pasamos a las preguntas entonces, Gonza, yo te voy a estar ayudando y Mauri. Esta pregunta es para Mauri, si podés terminar de contestarla por ahí a que escuche todo el público. Javier pregunta si anda en Caraguatá y en Duraznillo. Vos le hablaste de que sí hay control, pero en el caso de Caraguatá habría que hacer una estrategia un poco diferente. Si podés ampliar un poquito más. Sí, buenas tardes. Sí, normalmente Caraguatá es bastante complicado por la acerosidad que tiene la planta y hay que realmente entrar con el caldo por el cogollo de la planta. Es una maleza que hay que tener cierta precaución porque cuando está florecida o ya emitió el escapo floral, control químico no se puede realizar, más que controles mecánicos. Normalmente eso lo hace la planta alrededor de la primavera, verano. En esta época estaríamos entrando en la fase más bien vegetativa, donde está en roseta, y normalmente lo que se hace cuando hay mucha cantidad, normalmente se hace en la primavera, verano, se pasa algún rabasto, algún fierro, algún riel, donde uno trata de sacar la mayor cantidad de plantas posibles de las grandes, y entrada en esta época, donde empiezan a germinar todo el banco de semillas, que son plantas mucho más chicas, mucho más accesibles, ahí hacer la aplicación. Para el caso del caldo, ahí Gonzalo estuvo hablando de los volúmenes. Para este tipo de maleza necesitamos volúmenes elevados, porque como les dije al principio, se entra por cogollo, no por hoja, o sea, es muy difícil por la acerosidad que tiene, entonces necesitamos tener un caldo elevado, por encima de los 150 litros de caldo, como para realmente entrar en el cogollo. Inclusive hay experiencias del INTA Concesión del Uruguay, en Entre Ríos, que habla de 400 a 500 litros de caldo por hectárea para su control, con un producto que teníamos en el mercado, que está, mejor dicho, que es Torrón de 30, pero bueno, este sería un producto que supera lo ya conocido, digamos. Carlos pregunta, alineado a lo que estabas respondiendo, el control químico en los cardos, ¿no? Estabas hablando del Caraguatá, cardos en sí. ¿En qué época es aconsejable? Bueno, un poco lo que veníamos diciendo recién. Si estamos hablando de cardo, como dicen en Corrientes, el Caraguatá, estamos entrando en esta época que sería lo más aconsejable porque no está en fase de floración ni de emisión de escapo floral hasta llegada a la primavera. Una vez que empieza a emitir el escapo floral, ya no podríamos hacer controles químicos. Bien, Pablo pregunta para cualquiera de los dos, Gonza o Mauricio, entre el nacimiento de las pasturas y la aplicación del producto, ¿qué tiempo tiene que pasar para que no afecte a las plántulas? Ahí es indistinto, depende mucho la dosis, ya dosis mayores de 1,5 litros deberíamos esperar entre 15 días a un mes, o sea que se establezca bien la pastura, por lo menos tenga 2 o 3 hojitas. Para volúmenes menores, y normalmente usamos volúmenes menores si lo vamos a hacer en la implantación, no habría problemas, digamos, no vimos ningún tipo de fitotoxicidad a esos volúmenes menores. O sea, estamos hablando de plántulas también de estas herbáceas, porque normalmente si se implantó alguna pastura, salvo que se haya hecho con algún rolo, si se ha implantado con algún movimiento previo de suelo, estarían arrancando todas iguales. Si se implantó con algún rolo y están viniendo y tenemos distintos tamaños, bueno, habría que ver ahí qué dosis vamos a usar, y por encima del 1,5 litros estamos hablando de esperar un tiempito. Bien, Manuel pregunta, tengo un campo con mucha chilca en el norte de Córdoba. ¿Cuál sería el mes óptimo para hacer la aplicación con una pulverizadora terrestre? Como mes óptimo, y va a depender cómo venga el año lloviendo. Yo podría decirles que octubre, noviembre, que empieza a llover, habría que estar viendo ahí si se mueve, y hasta esta época
hasta el día de hoy, por ejemplo, Chilca está bien verde y está emitiendo brotes nuevos hasta que venga la helada. Por lo tanto, desde entre octubre hasta este mes, si no ha pasado por una sequía, por un estrés térmico que se haya frenado el crecimiento, se puede aplicar en toda esa ventana. Bien, quien vaya queriendo más detalle respecto a alguna explicación puede pedirlo también, pero hay dos preguntas que me parece que están bastante alineadas, la de Javier y la de Rubén, que Rubén pregunta, ¿qué tiempo de degradación tiene el producto? Y Javier pregunta, ¿cuánto se debe esperar para sembrar una leguminosa? Bien. Voy por la segunda parte y después, la segunda parte de la pregunta, ¿cuánto tiempo esperar para una leguminosa? Dependiendo nuevamente de la dosis aplicada, por encima del 1,5 litro, 2 litros, al menos esperar 2 campañas para una leguminosa, sea una alfalfa, sea algún trébol en el medio, sea una soja, alguna de las hojas anchas, digamos, de cultivo, algodón o alguna otra, girasol. Por debajo va a depender mucho la lluvia que pueda haber en el medio entre la aplicación y en la siembra, pero no antes de un año. Esa era la segunda parte. Y la primera me habías dicho, Flor. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse el producto? Y la degradación va a depender de varios asuntos, digamos. Uno de ellos es que se degrada microbianamente y se degrada por microorganismos siempre y cuando, principalmente el aminopirálide es el que se degrada por microorganismos, esté libre. Si está dentro de la planta, no se degrada ese producto, y sí lo empieza a hacer cuando muere esa planta o queda libre, digamos. Lo mismo en el caso de que se aplique sobre una pastura, el animal coma esa pastura, ese bosteo, puede quedar algo de producto ahí, no es que le vamos a dar producto a la vaca y la vaca va a ir aplicando y va a ir controlando, pero pueden darse manchoneos donde defeque la vaca. Obviamente, si hay alguien que esté usando estiércol para hortícolas o para producción de vivero, no usar ese estiércol porque puede tener algún problema, pero dependiendo de la disponibilidad o del grado de disponibilidad que tenga ese aminopiralid, va a estar entre 1 año a 2 años degradándose. Y también influye algo en menor medida, pero influye el tema precipitaciones, donde puede haber algún lavado, puede haber alguna percolación a capas más profunda. Y se va degradando, digamos, por mineralización también. Bien, creo que no sé, Mauri, si vos ves alguna otra pregunta. Estaba tratando de seguir el chat de las cosas que se fueron contestando durante la charla y las que surgieron después. Creo que no apareció ninguna otra, ¿no? Nueva. Ah, Ahí pregunta Javier si hay alguna restricción para maíz, y no porque es específico de gramíneas. Uh-huh. Y también ahí veo que dice lotes con acacio negro chico para ir a maíz. Tampoco habría ninguna restricción, y sí tiene, en el caso de Prado Extra, tiene muy buen control en acacio negro, principalmente chicos como indica ahí Javier. Exacto. Acá no lo presentamos porque hay productos más específicos para esto, pero se puede usar y tiene excelente control, sobre todo plantas que vengan de semilla o que no superen el 1,5 metros, es excelente. claro, eso es un buen punto, Gonzalo, que me gustaría aclarar. Este producto es más bien para control de chilca, que es una semileñosa, y después del espectro herbáceo. Pero en el caso de acacio negro, que dentro de las acacias es mucho más simple de controlar, y si está pequeño, como estás mencionando Javier, y tal vez venga de semillas, este producto lo controla perfectamente.
no es para usarse en situaciones donde la problemática es mayor, ¿no es cierto? Exacto, para eso está, como lo hemos hablado, Pastar Gold o el pastar que pueda quedar en alguno de los distribuidores, digamos. Pero esto es como algún uso, digamos, para estas situaciones particulares de plantas chicas o invasiones por ahí de lotes agrícolas en las borduras que va avanzando la acacia negra y bueno, se puede llegar a utilizar. Bien. Y con respecto al maíz, que lo contestó muy bien Mauricio, tener la salvedad que este producto y bueno, todos los que tenemos en la línea de pasturas, tener mucho cuidado con la rotación posterior, o sea, en este caso siempre hablamos de 2 campañas consecutivas con gramíneas, no ir a una soja al otro año, supongamos que aplicamos ahora en la primavera, hasta la primavera del 2022 no sembrar una soja no estaría recomendable, o un girasol, o un algodón, o una alfalfa, porque podemos ver algún tipo de fitotoxicidad, o incluso que no emerja, digamos, la pastura, la planta. Sí, como les decía, para el caso, por ejemplo, de borreria o de alguna problemática puntual, que se use 2 años de maíz en un lote no le hace mal, digamos, y puede producir una limpieza del lote afectado. Bien, si tengo, a ver, voy a intercambiar unas preguntas porque la de Javier viene alineada a lo que estabas diciendo vos. Aplicando ahora sobre los acacios chicos, que está diciendo acacio negro chico, sembrando maíz esta campaña, ¿podría pensar en ir a soja el año que viene? Eh, si te tengo que contestar como línea de pasturas, te diría que no. Mínimamente vas a tener que aplicar para controlar esos renuevos. Algunos van a venir de semilla, otros van a venir ya de corte por la cosechadora o lo que fuere. Entonces ya tenés que ir por encima del 1,5 litros, 2 litros, con lo cual yo no te aconsejaría que siembres soja. Por ahí lo que puede llegar a ocurrir es que venga un año con mucha lluvia, donde bueno, también se degrade toda esa eh, restos de cultivo anterior y todo el rastrojo, digamos, y se libera todo este aminopiralil, se degrada y, no sé, sembraste el año que viene la soja y no pasó nada. Pero hay muchas posibilidades de que pase algo, entonces por lo menos esperar esas 2 campañas. Bien, O hacer alguna prueba previa a la fecha de siembra, a ver si están haciendo con normalidad, si no ves ningún efecto. Es una segunda alternativa. justo cuando estabas contestándola, Javier puso que con lluvias aproximadamente de 900 a 1000 milímetros de lluvia promedio. Pero bueno, ya justo también la contestaste. La recomendación entonces, Javier, sería hace 2 años de maíz. Es lo más seguro. Flor, igual ahí, dice Javier, aplicando ahora sobre acacios, dudo que ahora tenga la suficiente área foliar como para recibir una aplicación en el acacio negro. En esta época del año, supongo que está en el sur, Javier, eh, el acacio negro prácticamente ya tiene las hojas amarillas o ya las ha volteado o está en ese proceso, con lo cual no podría estar haciendo la aplicación ahora si quisiera un buen resultado. Ya tendría que esperar la campaña que viene. Uh-huh. Bueno, perfecto. Ahí la aclaración sería eh, Que que estén de activos todas crecimiento. maneras tenés que esperar la ventana de aplicación, que la planta tiene que estar en activo crecimiento y se activa recién en primavera con las lluvias y la alta temperatura. Ahora estamos ya casi entrando al invierno. Pero bueno, de todas maneras tendrías que esperar, así sea que lo apliques el próximo verano o la próxima primavera, tendrías que esperar 2 campañas de maíz para asegurarte. Bueno, Pablo pregunta, si tengo un lote con vinal y algo de sunchos, él pone vinal y suncho, me imagino que vinal debe ser tal vez la problemática principal, entonces se aplica sendero, ¿no? Targeteando vinal. ¿Se lleva también el sendero del suncho que tenía?
La pregunta del millón. A ver, yo cuando estaba en la parte de desarrollo hice las pruebas, no había suncho en los vinales que hicimos. Tengo entendido que Pablo del Pero o alguno de los chicos de ahí del NOA aplicaron y venía muy bien la aplicación sobre suncho solamente con sendero. Pienso que lo va a controlar muy bien. Bien, o sea, comercialmente hay aplicaciones y se lo está llevando, o sea que si tenés Y para, combinación. Por ahora. para ¿Sí? reforzar, sí, sí, Gonza. La verdad que a la dosis recomendada para vinal, prácticamente todo ese tipo de males no queda nada. Sí, sobre todo porque dentro de todos esos unchos hay uno bastante complicado, que no viene el caso, es un tal Draculifolia, que es el más complicado. Normalmente se da en el NEA y en algunas situaciones. Para esas situaciones que se han probado, lo ha probado mucho Paraguay y en algunos casos en Argentina se probó hace muchos años. Supuestamente aminopiralit no controlaba, había muchos rebrotes. Para los sunchos o chilcas, que son el resto de las situaciones, Norte Córdoba, Tucumán, Salta y demás, y Formosa, hemos visto que la mayoría de las plantas que hay es otro, o sea, es Baccharis también, es primo hermano de este duro, pero es la mayoría salicifolia, no importa el apellido de este sujeto, pero con aminopiralit lo estamos controlando. Entonces Sendero lo va a controlar y tiene aminopiralit, lo controla Prado, lo que tenga aminopiralit lo va a controlar. Bien, Facundo pregunta, Gonza, ¿recomendás Prado o Pastar Gol para el control de cafetillo en la zona de Chaco? ¿Y en qué dosis? Bien, cafetillo, la cena obtusifolia. Yo recomendaría más bien Prado. Tengo entendido, si no me equivoco, y me dejan cotejar un poquitito, era alrededor de 1,5 litros a 2 litros, funcionaba bastante bien. Si me dejan 2 segundos. A ver, si es chico, que no pase, digamos, los 70 centímetros de altura, con menos de 1 litro, con 800 centímetros cúbicos, lo controlamos. Si es más alto, ya está más florecido y ya tenemos, que hay casos donde llegan al metro, metro y medio, ya ahí tenemos que pensar en 1,5 litros. Pastar Gold no lo hemos probado, pero supuestamente vamos a tener que ir a más dosis, no está probado y posiblemente quede un poquito más caro. O esté por lo menos similar. Habría que ver qué otra problemática hay, a ver si el Pastar Gold se justifica aplicar ahí. Pero como para cerrar, digamos, entre 0,8 y 1,5 litros, dependiendo la altura de la planta, controla muy bien. Perfecto. Otra pregunta, ¿tuvieron experiencias en lotes agrícolas para malezas complicadas haciendo aplicaciones con Weedit? Nosotros no hicimos nada con Weedit. No sé si este año hizo algo este grupo Río Seco que estuvo probando esto, por ejemplo, en Borreria y Gonfrena, que como les digo es un fuego para estas malezas, siempre y cuando se tenga en cuenta la rotación posterior, ir a maíz nuevamente. Pero puede funcionar, digamos. Hoy la tecnología cambia día a día y mes a mes y posiblemente se pueda aplicar muy bien. Tengo entendido que algo que no se podía aplicar a área total, como era un Arsenal, que no es de nuestra compañía, es de otro, hoy están aplicando con Weedit, o sea que es muy probable que se pueda hacer. Obviamente donde caiga esto va a haber ese efecto de fitotoxicidad, pero bueno, es más puntual la maleza. Pero puede funcionar, digamos, no lo hemos probado nosotros, pues vuelvo a repetir, todos estos productos están en un 99,9, diría yo, para la parte ganadera. Entonces entramos en lotes ganaderos donde toda esta tecnología hoy por hoy no está disponible
O sea, lo podemos hacer, pero meter un widget en un campo ganadero por ahí no se justifica por las roturas que puede llegar a tener en la mayoría de los casos. Bueno, vamos, ya estamos casi en hora, así que contestamos, te hago una pregunta más y si entra alguna otra en este momento, pero si no, para ir cerrando. Bueno, ahí justo entraron dos preguntas. Víctor pregunta, hola, ¿cuál es el tiempo de entrar a pastoreo al lote? No me queda claro. ¿Puede dejar residuos en carne? A ver, por etiqueta, como todos los productos de la línea pastura, tiene aproximadamente 7 días de carencia. Puede quedar algún residuo si el animal va a exportarse. No hay peligro, digamos, para el animal en cuanto a toxicidad para el animal, con lo cual podría estar en el lote mientras se aplica o se podría largar al otro día. Lo recomendable, y como lo he dicho en otras charlas, digamos, es esperar, darle un tiempo prudencial al lote tratado, ya que lo tratamos como enfermo. Entonces darle la prioridad a que se recupere ese pasto, que se cubran los espacios que estaban afectados por estas malezas, y ahí entrar con el animal. Perdón, Normalmente sí. recomendamos un mes por lo menos. Déjame agregar algo o aclarar Sí, algo sobre tu respuesta, Gonza. Ningún producto de estos, aminopiralid, no deja residuo en carne. El aminopiralid entra al animal y corre el extracto del animal y lo elimina por las heces. Entonces, cuando hablamos de residuo, hablamos de en el suelo, por eso decimos residualidad, pero no en la carne. Cuando decimos que queda algo en las heces, podría quedar algo en las heces, acá en Argentina no es común, por ahí esto se aclara mucho más en otras regiones o en otros países donde se usa el estiércol animal para abonar hortalizas, por ejemplo. Entonces ahí sí se recomienda tener cuidado porque esas heces que están usando pueden tener residuos de aminopiralid y generar fitotoxicidad a las plantas que uno quiere abonar. Pero aclarando y echando luz sobre el tema, aminopiralid no deja residuo en carne. Bueno, y otra pregunta más, Gonza. ¿Es recomendable el uso de producto en barbechos largos de ryegrass o trigo? ¿Me pueden aclarar la pregunta? Pero no logro. Bueno, si la aclaran rápido, la respondemos. Y si no, yo diría ya de ir cerrando porque estamos en horario. Pues lo entiendo, por un lado, si es residual, como para aplicar previo a la siembra de ryegrass. No, me parece que, bueno, no sé, puede ser. Barbechos largos de ryegrass. Sí, como para mantener limpio hasta que... Por eso no logro descifrar bien el La tipo de pregunta. pregunta. Ujú. Bueno, cualquier cosa vamos a pedirle a esa persona que te mande por mail, están Por los mail. datos de contacto, la pregunta y podemos aclararlo un poco mejor. Gonza, te dejo para que hagas el cierre. Perfecto. Desde ya, muchas gracias nuevamente por la conexión. Tanto Mauricio como yo estamos dispuestos y atentos a cualquier consulta que nos puedan hacer. Hay también un grupo de técnicos en la distribución que pueden ayudarlos y bueno, con esto damos por terminado los seminarios de productos. Posiblemente en el corto tiempo tengamos una jornada interesante en la cual van a ser nuevamente invitados para participar un poco más integradora de todo lo que es la ganadería. Así que nuevamente desde ya muchas gracias por la participación.